Muy buenas, bienvenida, bienvenido a Matemáticas de Oposición. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema 58. El tema 58 en el que trataremos población y muestra, condiciones de representatividad de una muestra, tipos de muestreo y también el tamaño de una muestra. Para ello vamos a iniciar con una breve introducción histórica en cuanto a la estadística y en general en estadística y en particular en el muestreo. En general, en estadística, tenemos que decir que a lo largo de todas las culturas que nos han precedido, todas las civilizaciones, se ha tenido una noción de estadística, una noción rudimentaria de estadística, basada en conocer a través pues, de los diferentes resúmenes, a través de diferentes tablas, a través de diferente información que se iba recogiendo, con la idea de conocer cuáles son los requisitos, las características de una población determinada, desde el número de habitantes, el número de habitantes que tiene una ciudad, la cantidad de víveres con los que cuentan, de depósitos de agua, de grano, todo ello pues, normalmente enfocado también a los posibles asaltos, los asedios, incluso a la época de guerra, cuando había que tener en cuenta pues, cuáles son los requisitos para las tropas, cuáles son las necesidades que van a tener en una expedición o incluso cuáles son cuál es el número de soldados que tiene el ejército y por lo tanto a cuáles son las potencias a las que se puede enfrentar. Bien, en este sentido fue aumentando, fue creciendo la influencia de la estadística hasta convertirse de verdad en estadística. Durante la Edad Media no hubo principales avances en estadística, si bien se seguían recogiendo contenido, información, pero no fue hasta el siglo XVI cuando empezó a llamarse estadística. Empezó a llamarse estadística ya que hacía referencia a los asuntos de Estado y entonces eran los estados los que buscaban esta información, el tener esta información a modo de resumen, a modo de presentación resumen para poder asimilar, para poder tener en cuenta las características del Estado y las posibles decisiones que tuvieran que tomar. Es por ello por lo que John Ground en el siglo XVII publica lo que se conoce como el primer artículo riguroso de estadística, el primer artículo riguroso de estadística que sigue el proceso científico estadístico y que utilizó para para hablar, para estudiar el comportamiento, las características de los recién nacidos en Londres, en la época, en unos 3 4 5 meses, estudiando desde luego por las causas de muerte, las causas de muerte, las características que engloban a su infancia en este breve periodo y analizando pues eso, las principales causas de mortalidad infantil. En cuanto al muestreo, hay que tener en cuenta que cuando realizamos diferentes estudios estadísticos necesitamos partir de una muestra. Nuestra idea es partir de un grupo concreto de habitantes o de habitantes o de elementos, en el caso en el que estemos hablando pues, de objetos, de los que partir, de los que empezar a trabajar, porque en muchas ocasiones trabajar con una población entera, una población a lo que nos referimos con población es a todos los individuos de una determinadas características, eso sería imposible. Por ejemplo, en España, trabajar con los 45, alrededor de 45 millones de españoles que somos, sería imposible. Para ello se toman muestras. Muestras que son, pues, selecciones, como es más adelante, son selecciones de los individuos de la población que nos van a servir para representar a toda la población. De manera que si estudiamos esa muestra en concreto, ese grupo, vamos a estudiar la población. Puede representar la población. Y también a lo largo de este tema vamos a estudiar la forma en la que se representa. La forma en la que se representa y si una muestra puede representar a la población o puede no representarla. De hecho, hay una serie de métodos para elegir muestras que nos servirán para obtener muestras representativas. Y también hay una serie de herramientas para comprobar si una muestra es representativa. Lo veremos también más adelante.
Tiene mucha conexión el término muestreo con el término encuesta. Y bueno, las encuestas, como podemos comprobar a pie de calle, ahora por internet, son las que nos dan principalmente esta noción, este muestreo, las muestras características. Si estamos hablando de un estudio de mercado en el que vamos a hablar sobre la esperanza de vida de una bombilla, entonces no estamos hablando de una encuesta, simplemente estamos hablando de, bajo ciertas características de temperatura, de luminosidad, bueno, de presión, vamos a analizar cuál es el comportamiento de la bombilla. Aquí también estaríamos realizando un muestreo. El estudio mediante muestras se ha extendido a todos los ámbitos del conocimiento. De hecho, tenemos en biología, en filosofía, en psicología, en todos los ámbitos del conocimiento. Tenemos, incluso en medicina, en agricultura, en economía, en informática. En todos tenemos fenómenos que pueden ser observados y que estos fenómenos no se pueden estudiar en su totalidad y por lo tanto se requiere muestrearlos, se requiere coger un pequeño grupo, seleccionarlo y estudiarlo para poder dar una visión general de cuál es el tema, cuál es el asunto que trata. En cuanto a la relación que existe entre el muestreo y el currículo de educación secundaria obligatoria y de bachillerato, teniendo en cuenta la referencia a población y muestra en el desarrollo curricular de la LOMCE, especificado a través del Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, comienza, esta relación comienza en el primer ciclo de educación secundaria, donde uno de los estándares de aprendizaje evaluables es la definición de dichos conceptos. Es la definición pues, de lo que es población, de lo que es muestra. En tercero, en ambas modalidades, tenemos la idea, se muestra la idea de representatividad de una muestra, y se presenta el muestreo con una de las fases del estudio estadístico, como es una de las primeras fases del estudio estadístico. Antes hemos estado realizando pues, tanto la media, la mediana, la moda, hemos estado realizando la varianza, la covarianza. Ahora planteamos un paso previo que es el muestreo, tan necesario como todas las demás. De hecho, si el muestreo no se realiza bien, las demás pruebas que podamos realizar con las estadísticas que hayamos obtenido resultan irrelevantes porque no representan a la población. La valoración cualitativa de la representatividad de una muestra es un criterio de evaluación en cuarto curso. Es en matemáticas aplicadas de primero de bachillerato y de segundo, donde se realiza un estudio más detallado de las muestras. Los contenidos incluyen métodos de selección de muestras, que los vamos a ver en este tema, cálculo de tamaños muestrales, que también lo vamos a ver en este tema, representatividad y cálculo de parámetros muestrales. Cálculo de parámetros muestrales no lo vamos a ver en este tema, pero la representatividad y las condiciones de representatividad sí. Así que sin más dilación empezamos. Muchas gracias por todo y nos vemos la próxima. Adiós.